ya pronto se acerca Jorge también para acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña el doctor Enrique Carrasco, médico forense, que es presidente de la organización, perdón, me lo repito, Federación Médica Ecuatoriana, precisamente para poder un poco más ahondar en el tema de cuáles son las precauciones y la forma de prevenir cualquier tipo de contagio. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Magacha. Muchas gracias por este espacio. Un saludo a todos los que están aquí en el panel. Oye, yo le quería hacer una primera pregunta. Antes de ahondar en el tema personal, ¿cómo lo van a manejar las empresas? Porque uno, en su casa puede tener gripe, coges un transporte y vas hasta tu empresa a trabajar. ¿Cómo se supone que debería manejar ahorita cualquier institución o empresa el tema del coronavirus? Bien, esto como hemos empezado en esta semana, recién el fin de semana tenemos el primer caso y de un día para acá ya tenemos 5 casos más. Esto es importante saberlo, la información en este momento es más importante que nunca, sobre todo los últimos estudios, el último publicado por una revista internacional que es el New England Journal of Medicine el 28 de febrero, ya documenta que el 2.2% está ya tipificada la tasa de contagio. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada paciente que dé positivo para coronavirus se esperaría como mínimo que se produzcan 1 o 2 casos más. Es decir, ya no nos sirve de nada en este momento estar pensando muy a la ecuatoriana, decir, ay Diosito, que no haya más casos. No, va a haber más casos. Así es. La paciente 0, en este caso, la primera paciente, que en este caso importado, la señora que vino a España, ha estado en contacto con mucha gente. El cerco epidemiológico que manifestó la ministra hoy en la mañana de 177 personas, probablemente es corto y es casi seguro que va a haber más casos. Claro. Doctor, justamente en ese tema, al momento del contagio, es importante saber de pronto que no es que porque tuvo el contacto con alguien, si aún no había incubado, por así decirlo, el virus, si el virus todavía no estaba haciendo efecto en ella, pudo haber tenido contacto con mucha gente y no haberla contagiado. O sea, o la señora tuvo ya que empezar este proceso de incubación del virus, en donde ya pudo empezar a contagiar. O sea, porque eso hay que tenerlo claro. Porque ella cumplió los 14 días aquí en Ecuador. Porque exactamente, es que mucha gente dijo, mire, claro, la señora llegó de España, en el avión habían aproximadamente 160 personas, entonces dice, ¿y qué pasó con esas 160 personas? La señora se trasladó a un lugar X, ¿y qué pasó con esas personas? Entonces yo digo, el virus tuvo que es propenso a contagio cuando ya cuando ya está incubado. Cuando ya la cepa empezó a incubar. ¿O me equivoco, doctor? No, lamentablemente, hasta donde se tiene información, el paciente asintomático podría perfectamente contagiar a otros pacientes. Por eso es que se produce estos contagios masivos, como fue el caso de Italia. De hecho, el virus, hasta lo que se ha estudiado al momento, tiene un comportamiento bastante más agresivo en climas fríos, que es común que la gripe estacional, por ejemplo, en climas fríos se transmita de una manera más rápida y agresiva. Tal vez eso puede ser un atenuante aquí en la costa, en nuestro medio, de que no aparezcan mayor cantidad de casos de las personas que estuvieron en contacto. Pero valga la oportunidad de este caso de la señora que vino de España para ya empezar a hacer una causa común de todos los ecuatorianos, porque ya tenemos el problema aquí. Ya no nos sirve de nada y no podemos endilgar responsabilidades, decirle al Ministerio de Salud, mándalos a encerrar al hospital, de aquí no pueden salir. Claro, o sea, hay formas que no. Está en nosotros, es decir, nadie va a impedir que alguien le contagie la enfermedad a usted. Usted se contagia de la enfermedad. Si usted tiene contacto con personas que están con síntomas respiratorios o inclusive con personas asintomáticas, pero seguimos manteniendo estas costumbres de saludarnos de besos, saludarnos de abrazos, darnos estrechones de mano y luego de eso con nuestras manos pasárnoslas por ojos, nariz, boca. Mucosas. Exactamente, obviamente vamos a contraer la enfermedad en cuestión de días. Por eso es recomendable no tocarse la cara. O sea, no, la desinfección de manos, que es lo que te dicen. Si no tienes un alcohol en gel, que sea un alcohol, si es que no hay proximidad a poder lavarte las manos con agua y jabón. Ahora, ¿podemos hacer una diferencia entre una gripe simple y la gripe del coronavirus? Y el virus. Los síntomas. Sí, correcto. Esta es una pregunta muy importante porque actualmente se puede confundir. Y quiero agregar a la pregunta suya algo que estamos como Federación Médica Ecuatoriana recomendando altamente a la sociedad. Este es un buen momento para vacunarse contra influenza. Me van a preguntar por qué. La razón es sencilla. Dentro de toda la variedad, la amplia gama de cuadros respiratorios que hay, si usted está vacunado contra influenza, probablemente ya colaboró con el Sistema Nacional de Salud, descartando el 40% de posibilidades de cuadros respiratorios que lo van a hacer acudir a un hospital. Porque, ¿qué pasa? Los hospitales públicos e inclusive las clínicas privadas ya estaban saturadas de consultas por cuadros respiratorios producto de esta etapa invernal. Correcto.
Entonces, yo ya estoy vacunado, presumo que muchos de ustedes lo están. Si empezamos a presentar síntomas respiratorios de aquí a mañana, seguramente no va a ser gripe, puede ser alguna otra enfermedad, incluido coronavirus. ¿Cuáles son estos síntomas para nosotros poder identificar si es coronavirus o es una gripe normal? Ok, guiémonos por el síntoma cardinal del coronavirus, y esto lo hago público, sale de la investigación del New England Journal. El 88% de los pacientes presenta fiebre alta. Es el síntoma cardinal. Posteriormente empiezan a aparecer síntomas respiratorios, característicamente una tos seca, que es el síntoma principal. Puede acompañarse de lagrimeo nasal, puede acompañarse de esputo, pero posterior al síntoma respiratorio ya empiezan las complicaciones. Para ser claros en esto y calmar un poco la ciudadanía, según este estudio que se hizo en China, en varias provincias, en una cohorte de 1.099 pacientes, el 80% de estos pacientes, es decir, más de 900 casos, fueron casos leves a moderados. Es decir, ninguno de estos pacientes requirió hospitalización o un acceso a terapia intensiva. Solo el 15% de los casos presentan síntomas complicados que pudieran requerir hospitalización, y solo el 5% de los casos requieren una unidad de terapia intensiva. Para ser más específicos todavía, de este 5% de los casos, la tasa de mortalidad se mantiene en 1.4% a la fecha, estudio actualizado el 28 de febrero, y este 1.4% depende altamente del grupo etario al que pertenecen. ¿Qué quiero decir con esto? Pacientes menores de 18 años es muy probable que presenten pocos o ningún síntoma y que experimenten esto como una gripe estacional. Entre la segunda y tercera década de la vida, 20 y 30 años, es probable que presenten síntomas, algunos un poco más floridos que otros, pero de los 30 años en adelante probablemente van a necesitar ya aislamiento, terapia justamente para estos cuadros virales, y de 40 años para arriba, y ahí sí me incluyo, no sé si ustedes... Nos incluimos, ahí estamos por ese barrio. Yo todavía no llego, pero ya mismo. De 40 años para arriba es cuando ya se empiezan a ver cuadros más complicados. Pacientes de 50 y 60 años probablemente requieran hospitalización y observación en hospital. De hecho, hay una tabla que está colgada en internet del New England Journal, que tiene esta tabla en español y la tiene en inglés, para que ustedes puedan acceder y puedan saber cuáles son las precauciones. La tasa de mortalidad no es tan alta, ¿no? Ustedes como profesionales, aparte de lo que ya estamos haciendo, muchos ecuatorianos, es desinfectarnos las manos, ¿qué nos recomendaría de pronto para ayudar a que esta cepa no se siga proliferando? O sea, yo diría que es muy complicado de pronto tratar de tener un dato específico de pronto. Ahora se empezó a correr en redes sociales que uno de los familiares que estuvo en cuarentena estuvo en una universidad. Entonces, por ahí de pronto a veces, ¿qué no debo hacer para evitar el contagio? Exacto. ¿Y cómo puedo yo ayudar a que esto no se siga proliferando? A ver, justamente conversaba con alguna gente en estos días, y parte de ser ecuatoriano es este folclore nuestro, es decir, si sobrevivimos un terremoto, vamos a sobrevivir el coronavirus muerto de risa. Que ya está en redes. Así es. ¿Por qué? Porque es una cuestión personal. Empecemos por el principio, justamente lo que les decía. Debemos olvidarnos por completo de estos hábitos nuestros de saludar con besos, saludar con abrazos, el estrechón de manos muy prolongado, el contacto muy cercano. Escuchaba a ustedes conversar el tema, el virus solo puede propagarse a través del esputo, a través del flush, del lagrimeo nasal, pero por el peso molecular del virus no es que puede viajar por el ambiente. No es que el aire que está respirando ustedes lo respiro yo este momento y me voy a contagiar. Literalmente, en un diámetro aproximadamente de 1 a 1.5 metros, si se conserva esta distancia con pacientes que están sintomáticos, podemos evitar el contagio. Además, ya lo mencionaban aquí también, el correcto aseo de manos, y en esto hay varias versiones. Ojo con esto. La Organización Mundial de la Salud recomienda el lavado de manos de 60 segundos a 1 minuto en 6 pasos, que creo que los vamos a mostrar ya mismo, pero es bueno también ver la fuente de información del CDC, el Centro para Control de Enfermedades, que está la sede en Atlanta y en otros estados de Estados Unidos, recomienda un aseo de manos de 20 segundos. Con 20 segundos, con abundante agua y jabón, es suficiente un correcto aseo de manos para poder evitar esto. Nosotros hemos estado en contacto con superficies. No necesariamente un jabón antibacterial, porque la gente mucho está como que si no es antibacterial, un jabón normal no va a ser el idóneo para de repente eliminar las bacterias que uno puede tener en sus manos. Correcto, es un jabón cualquiera, común y corriente, no tiene que ser antibacterial. En el caso de no tener acceso a agua corriente, por ejemplo, hay trabajadores de salud que trabajan en zonas rurales, o gente donde a veces no tienen servicios básicos, puedes tener el jabón.
pero si no tienes agua, es lo mismo. Se puede utilizar gel antibacterial. El uso de alcohol se recomienda, el CDC de Atlanta recomienda alcohol de base de 60%. O sea, concentraciones de 60% de alcohol para poder eliminar. Que no es lo mismo que el alcohol industrial, que eso hay que tener cuidado. Hay alcohol hasta de 90 grados. Así es, hay que tener cuidado con el alcohol que se come. ¿Por qué se hace el ahínco de lavarse constantemente las manos? A ver, hay un estudio que dice que aproximadamente nos tocamos la cara más de 20 veces al día. Es común para sobarnos la nariz, para rascarnos la oreja, para rascarnos el ojo. Quitarnos el maquillaje. Muy común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento a lo mejor nos estrechamos la mano. Yo no sé, usted viene estrechando la mano a un paciente con coronavirus. Lo carga usted, yo le doy la mano y esa mano después me tapo la boca, me paso la mano por el ojo y... Me muerdo la uña, cualquier cosa. Correcto. Y en ese momento puede ingresar el virus. De hecho, este es uno de los criterios que deben analizarse sobre el tema del uso de la mascarilla, porque veo que se está satanizando mucho el uso de la mascarilla y se dice que solo la utilice si usted tiene síntomas o si va a cuidar a personas que tienen síntomas. Ojo con esto. Yo tengo mi punto de vista muy personal y yo pienso que ninguna medida está de más. Las personas que quieran usar mascarilla deben utilizarla, pero lugares masivos. Sabiendo cómo utilizarla, porque el problema de la mascarilla, para que nos entiendan, el problema real de la mascarilla es que produce incomodidad. Si ustedes no la han usado, se los comento, porque yo por mi trabajo la suelo utilizar. Correcto, al tener la mascarilla, primero, se desacomoda y te la vas a acomodar. Segundo, hay veces que tienes, por ejemplo, te pica producto de la mascarilla y te vas a rascar. En ambas situaciones, ¿qué es lo que acabo de hacer? Me acabo de pasar la mano por acá. Entonces no sirve de nada utilizar la mascarilla. Es que yo escuchaba el Ministerio de Salud Pública decía que las manos tienen grasa y que el virus se desarrolla en la parte donde están los lípidos. Entonces al momento de lavarse las manos con jabón hace que esa coraza que tiene el virus se destruya y se disuelve el virus. Correcto, igual que el uso de alcohol. El uso de los alcohol microorganismos generales, no solamente el virus, sino cualquier microorganismo que pueda estar. Hongos, bacterias, todos con el uso de alcohol y con el uso de agua y jabón también ayuda a que se puedan eliminar. Entonces, ese es el tema con la mascarilla. ¿La mascarilla va a ayudar? Sí, por supuesto que va a ayudar. Sobre todo si usted le da mayor seguridad a utilizarla, pero claro, aprenda a utilizarla. Nadie le dice que no la use, pero úsela correctamente y sobre todo... Y se retira de las tiras. Correcto, y eliminarla con propiedad, eliminarla en un tacho de basura, preferiblemente cortarla de ser posible para que evite ser utilizada y eliminarla. Como a nuestra socia póngase las pilas porque más adelante el doctor nos va a enseñar a lavarnos las manos de manera correcta. ¿Ok? Usted nos va a indicar como por dónde tenemos que meter los dedos, cómo tenemos que hacer. Sí, correcto. Vuelvo y repito, como el acceso a la información es abundante ahora por el internet, pero se ha difundido mayormente, el Ministerio de Salud pertenece a la Organización Mundial de la Salud y se ha hablado del tema del lavado de 6 pasos de la OMS. Pero es bueno que el público sepa que hay una segunda forma de lavarse las manos, que es la que recomienda el CDC. Y esa es la que vamos a ver más adelante, doctor. Aparte de enterarnos también si el consumo de vitamina C en realidad nos va a hacer bueno. Vitamina C? Todos los días. Yo también, y hace algún tiempo atrás vengo tomando. Hace rato. Nos vamos a una pausa, pero los dejamos con los síntomas que por lo general las personas pueden sentir al momento de ya tener esta cepa de coronavirus. Léala, por favor, informémonos y no nos escandalicemos. Así que veamos a continuación, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más del Club de la Mañana. Lo que más coraje me da es que no nos podemos... Síntomas: fiebre, neumonía, congestión, tos, dificultad para respirar y diarrea. Consejos de la OMS: lavarse las manos con agua y jabón, cubrirse la nariz y la boca al toser con pañuelos desechables, evitar el contacto cercano con personas con gripe o resfriados, cocinar bien la carne y los huevos. Si estamos cerca de animales de granja o salvajes, usar protección.